Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Buenos días tengan todos ustedes. Gracias. Mi nombre es David López Salgado, como bien, gracias, me presentó mi estimado Javier. Es un gusto esta mañana poder seguir estudiando juntos la palabra del Señor. Hemos estado platicando del libro de Nehemías y del pacto que ellos habían, en este caso, el pacto que se renovaría en el pasaje que estaremos viendo el día de hoy, pero también cómo ellos reconocían que habían fallado al pacto del Señor. Entonces, pues el día de hoy estaremos compartiendo precisamente de el libro de Nehemías. Yo no sé si usted tiene por costumbre suscribirse a gimnasios y no asistir. Habemos una honrosa lista de personas que pagamos más de lo que asistimos. Pero de cuando en cuando se nos presenta la oportunidad de recordar ir al gimnasio porque nos pesa la conciencia de pagar y no ir. Nos damos cuenta de que a mitad de año muchas personas han dejado de ir también. La costumbre que tenemos es de ir a inicios de año. Y a inicios de año es que hacemos el compromiso de ir, es que nos imaginamos yendo al gimnasio diario y resulta que la rutina, que la realidad y las ganas de descansar un poquito más pueden más que eso. Pero es interesante cómo nosotros tenemos esa dualidad, ¿verdad? Nos proponemos hacer algo, pero la realidad muy pocas veces somos consecuentes con esos cambios. Y posiblemente a inicios de año la persona que decidió ir al gimnasio pues vio que tal vez las articulaciones estaban no respondiendo como debían, que los músculos estaban más flácidos, que la energía era menor, que teníamos menos resistencia ya a subir las escaleras el domingo de la iglesia. Terminando aquí nos llegaban a saludar y bienvenidos hermanos, y uno, gracias. Apenas si puede responder uno, ¿verdad? Entonces dice uno, bueno, a inicios de año vamos a empezar. Y lo que ocurre es que hay una realidad previa que nos motiva al cambio. Hay una situación que nos deja tal vez con la inquietud de ser diferentes, y esa realidad es la que nos motiva al cambio. Pero como mencionaba anteriormente, ese cambio en muchas ocasiones es de poca duración. Es un cambio con mucho entusiasmo al principio, pero que a los 6 meses resulta en gimnasios vacíos. Algo similar podríamos pensar que era el gran desafío que tenían los pobladores de Jerusalén en la época de Nehemías. Para aquellos que no nos han podido acompañar desde el principio, hemos aprendido muchísimo de este libro. Desde la realidad inicial que se topó Nehemías, una ciudad devastada, una ciudad vacía, una ciudad corrupta. Si se quería renovar el templo era muy difícil hacerlo porque había contubernios ya con personas que ni siquiera eran del pueblo de Dios. Entonces eso hacía que un cambio fuese difícil. Si querían reconstruir las murallas, se enfrentaban con oposición interna y externa. Poco a poco el Señor va permitiendo que Nehemías y el pueblo reconstruyan la muralla. Llega a ser una tarea titánica, porque al reconstruir tienen que estar, por un lado, con la espada listos para defenderse o con la lanza, y con la otra construyendo. Era una tarea difícil. Después de eso van dándose logros, pero a la vez se muestran otras realidades de opresión entre los mismos miembros del pueblo. Se amasaban deudas. Y entonces se nota que había una realidad subyacente ante la cual la reconstrucción de los muros sería nada más un maquillaje. Reconstruir los muros sería maquillar la realidad. El que quisiera recordar un poco más de un contexto similar puede irse a Segunda de Reyes 23.
En Segunda de Reyes, el rey Josías y los suyos encuentran un rollo de la ley y se dan cuenta de que las prácticas que habían tenido eran prácticas que estaban en contra de lo que Dios esperaba de su accionar, y entonces sabían que si habían fallado el pacto, Dios había prometido castigo y exilio. Desde el inicio del pacto del Señor con su pueblo se había dado ese entendido. Si ellos no obedecían a Dios, vendría el castigo. Entonces Josías y los suyos dicen: queremos hacer algo al respecto. Se arrepienten, hay una confesión pública. Y Dios dice: bueno, por lo que ustedes han hecho, no vendrá este juicio en tu reino, le dice a Josías. ¿Por qué? Porque las muestras de ellos y de su confesión y de su arrepentimiento ya no eran suficientes para lo que Dios había determinado, y quién sabe, tampoco eran posiblemente sinceras. Cuando ya venían ver cerca el castigo, decían: oh, me arrepiento. Es como aquella persona que fumó todos los días y cuando le diagnostican cáncer, deja el cigarro y dice: ahora sí me arrepiento de haber fumado. Pues sí, ahora sí. El pueblo de Israel hizo lo mismo. Ahora sí se pueden arrepentir, ya cuando tienen el cáncer diagnosticado. En este caso tenemos algo a la inversa. Habían observado el castigo del Señor y es por ver el castigo que dicen: nos arrepentimos. Pero es posible que no entendían las dimensiones del pecado que había ocasionado el exilio en primer lugar. Y esto ya lo observamos en los capítulos anteriores de Nehemías. El muro había sido reconstruido, pero había un ambiente de corrupción. Habían concesiones con los pueblos con los cuales no deberían de haber concesiones ni matrimonios mixtos. Había una opresión al prójimo y había un futuro sombrío. Posiblemente habrían cambios de forma y no de fondo. Una muralla que podría ser reconstruida, pero el cambio que Dios esperaba del pueblo no habría venido. Recordamos el mensaje anterior, la evaluación que se nos invitaba a hacer, la diferencia entre síntoma y signo de algo. Y entonces, después de haberse examinado, llegamos al pasaje que estamos hoy. Después de haber examinado los signos y los síntomas, especialmente los signos de su corrupción, de su necesidad de Dios, el haber hecho el análisis desde el inicio del pacto con el Señor, diríamos por ahí, les cae la moneda, les cae el 20, lo reconocen y entienden que tenían que hacer algo al respecto. Y ahí llegamos a este pasaje. Y lo que haremos el día de hoy será brevemente pasar por la lectura del pasaje, extrayendo algunos elementos contextuales importantes para después intentar sacar como una verdad teológica que al final nos va a permitir encontrar una aplicación para el mundo de hoy, el mundo del presente. Y leo primero de Nehemías. Estaremos comenzando desde el versículo 38 del capítulo 9. Todo el pasaje anterior lo hemos estudiado en los domingos anteriores y había sido la evaluación que ellos habían hecho. Constantemente Dios se mostraba grande en misericordia, benigno para con ellos, lleno de compasión, y ellos caían. Entonces dice el versículo 38 del capítulo 9: a causa de todo esto nosotros hacemos un pacto fiel por escrito, y en el documento sellado están los nombres de nuestros jefes, nuestros levitas y nuestros sacerdotes. En el capítulo 10 continúo: en el documento sellado estaban los nombres de Nehemías, el gobernador, hijo de Acalías, y Sedequías, Seraías, Azarías, Jeremías, Pasur, Amarías, Malquías, Atús, Sebanías, Maluc, Arim, Meremot, Obadías, Daniel, Gimetón, Baruc, Mesulam, Abías, Mijamín, Maasías, Bilhal y Semaías. Estos eran los sacerdotes. Cuando dice el gobernador, utiliza en el hebreo el título real que usaban los gobernadores de Persia. Entonces, después de nombrarse a él,
a los sacerdotes. Después los levitas. Dice el versículo 9, y los levitas, Jesúa, hijo de Asanías, Binui de los hijos de Genadad, Cadmiel, también sus hermanos Sebanías, Odías, Kelita, Pelaías, Hanán, Micaía, Reob, Hasbías, Sacur, Serebías, Sebanías, Jodías, Bani y Beninu. Entonces tenemos el segundo bloque. El primer bloque teníamos el gobernador, primer bloque sacerdotes. Después de ese bloque, levitas. Después el tercer bloque, el cuarto bloque, los jefes del pueblo, Paros, Paat, Moab, Elam, Satú, Bani, Buni, Asgad, Bebai, Adonías, Bigvai, Adin, Ater, Ezequías, Asur, Odías, Asum, Besai, Harif, Anatot, Nebai, Macpías, Mesulam, Jesir, Mesasbeel, Sadoc, Jadúa, Pelatías, Hanán, Ananías, Oseas, Ananías, Jasub, Jaloes, Pilas, Sobek, Reum, Hasbana, Maasías, Ahías, Hanán, Anán, Maluc, Harim y Baana. Cualquiera de ustedes que ande buscando nombre para sus hijos, ahí tiene una buena pila. Y dice el versículo 28, y el resto del pueblo, los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los sirvientes del templo y todos los que se han apartado de los pueblos de las tierras para aceptar la ley de Dios, también sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todos los que tienen conocimiento y entendimiento. Aquí podemos ver algo que salta a la vista. Primero, ¿quiénes firman? ¿Quiénes firman? ¿Y por qué firman? ¿Y por qué un contrato? ¿Por qué un pacto? Este no era un pacto de iniciativa divina, era un pacto de arrepentimiento que buscaba comprometerlos públicamente. Algo que observamos muy recurrentemente es que cuando tenemos nuestros mejores deseos de hacer algún cambio, decimos, yo voy a hacer algo, y lo decimos en una manera abstracta. Por ejemplo, Señor, quiero entregarme más a ti, lo cual es un buen deseo en sí mismo. Pero después algo tan abstracto siempre se queda en el aire. Posiblemente algo detrás o algo similar estaba detrás de este pacto. Es muy fácil decir, Señor, quiero entregarme más a ti. Pero hay algo de eso que pueda ser cuantificable, medible, rectificable en cuanto a tiempo. Hay un acrónimo interesante cuando nos ponemos metas, las metas SMART, S-E-M-A-R-T. ¿Cuántas de estas metas o cuántos de estos deseos en ocasiones se vuelven algo extremadamente vago que no se puede verificar? Si ellos decían, Señor, queremos entregarnos más a ti, queremos ser más santos, ¿cómo se verificaba eso? Sí se podía verificar, por ejemplo, el cumplimiento de la ley. Sí se podía verificar que en el templo debía de haber un sacrificio ardiente en todo tiempo y necesitaba leña. El problema de la leña es que en esa área no era como el Líbano, donde había muchos bosques, entonces conseguir leña era un desafío grande. Y llevar leña todos los días era un sacrificio grande y eso era difícil. Sí se podía cuantificar que ese sacrificio estuviera quemándose todos los días. Eso se podía cuantificar. Entonces posiblemente la decisión de hacer el pacto tenía que ver con la realidad de que aquello que no se ponía por escrito no se podía verificar, por un lado. Por otro, tampoco se podía rectificar por medio del prójimo. Pues es muy importante la confesión entre hermanos y el apoyo que tenemos mutuamente. Porque si nosotros estamos luchando con algún pecado y decimos, Señor, yo quiero entregar esto. Si hay alguien que esté acompañando en el proceso, hay algo con el cual hay un compromiso público. Bueno, aquí la pregunta era, ¿por qué no hacerlo simplemente como un movimiento? ¿Por qué no hacerlo como un compromiso y ya? Ellos sentían que habían comprendido la gravedad de su pecado y eso los movía a hacer un compromiso, un pacto, a renovar ese compromiso. Durante todos estos domingos hemos sido desafiados constantemente. Hace 2 domingos se nos hacía la pregunta, ¿qué tipo de iglesia somos? Si Dios preguntara, ¿has dejado tu primer amor como individuo? Responderíamos, sí. Si la respuesta es sí, tal vez el Señor podría
animarnos a tener un compromiso renovado, a renovar nuestro compromiso con el Señor y renovar ese pacto, al igual que hizo el pueblo de Israel. ¿A qué estamos comprometidos? Este no era un pacto de iniciativa divina, como mencioné, pero sí un pacto de arrepentimiento que buscaba comprometerlos públicamente. No solamente eso, sino que es un pacto en el cual cada área clave estaba comprometido. ¿Cuáles eran las áreas claves? Primero estaba el gobernador, después estaban los sacerdotes, los encargados del templo. Después los levitas eran de la tribu de Leví. Ellos eran los encargados de la logística del templo. De ellos salían los sacerdotes. Ellos tenían un rol clave y vital. Y diríamos, muy bien, aquellos que se dedican a servir al Señor tienen que renovar el pacto. No solamente ellos. Sigamos leyendo. Vemos más adelante, dice el versículo 28. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, los levitas, los porteros. Y voy a atreverme a ser un poquito osado con el texto. Y vamos a intentar hacer paralelos. Sacerdotes, podríamos pensar en aquellos que sirven al Señor, los ancianos, los pastores. Los levitas, los líderes de ministerio. Los porteros. Cada domingo usted es bienvenido por una persona en la entrada de la iglesia. Los sugieres, los cantores, los ministros de alabanza, los sirvientes del templo que recogen ofrendas, los que hacen la limpieza del templo, la logística del templo. Y todos los que se han apartado de los pueblos de las tierras para aceptar la ley de Dios. Es decir, todos aquellos que se habían separado de los alrededores para decir, yo serviré al Señor. También, ¿quiénes? Sus mujeres y sus hijos y sus hijas y todos los que tienen conocimiento y entendimiento. Es decir, 13 años, 12 años. Todos. Cada una es un área clave. Jóvenes es un área clave. Niños es un área clave. Cada uno de nosotros, después de haber sido desafiados, después de haber sido confrontados, llega a un punto crucial en el cual debemos de decir, Señor, me has jalado las orejas, nos has jalado las orejas, Señor, queremos renovar nuestro pacto. Y debemos de hacerlo entendiendo que cada rol de cada persona es crucial. Todos. ¿Qué incluía la renovación de este pacto? Vamos a ver varios elementos que incluían este pacto. Leemos del 29 en adelante. Se adhieren a sus parientes, sus nobles, y toman sobre sí un voto y un juramento de andar en la ley de Dios que fue dada por medio de Moisés, siervo de Dios, y de guardar y cumplir. Aquí vamos a ver los famosos paralelismos. Es una figura literaria que vamos a ver constantemente aquí. Guardar y cumplir, ordenanzas y estatutos, ¿ok? Y eso lo que quiere hacer es enfatizar algo. Ese paralelismo quiere que veamos la fuerza de una declaración. Leo de nuevo. De guardar y cumplir todos los mandamientos de Dios nuestro Señor, mandamientos, y sus ordenanzas y sus estatutos. 30. Y que no daremos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaremos sus hijas para nuestros hijos. Otro paralelismo. En cuanto a los pueblos de la tierra que traigan mercancías o cualquier clase de grano para vender en el día de reposo, no compraremos de ellos en día de reposo ni en día santo. También renunciaremos a las cosechas del año séptimo y a la exigencia de toda deuda. Hay un compromiso radical. Este compromiso radical se podría resumir en 4 aspectos. Los primeros 4 van a ser aspectos respecto al prójimo y los demás serán respecto al templo. Primero, un pacto para guardar la ley.
Segundo, un pacto por la santidad. Tercero, un pacto para santificar el sábado. Cuarto, un pacto por la creación del Señor. Quinto, un pacto por la justicia y la esperanza al pobre. Eran 5 elementos y los posteriores serán 3 pactos. Un pacto respecto a la casa de Dios, un pacto de entrega a Dios y un pacto por la transparencia. Así lo podríamos resumir. Son 5 por un lado y 3 por otro. O al menos así lo acomodo para fines de la comprensión del pasaje. El primer pacto es un pacto para guardar su ley y sus mandamientos. Ellos entendían que en la ley y los mandamientos de Dios no había una serie de ordenanzas civiles. Lo que había en la ley de Dios era el reflejo del carácter de los atributos de la revelación de Dios para su pueblo. En las ordenanzas de Dios podían ver reflejado quién era Dios, porque el Dios que pedía amor al prójimo es porque ese era un Dios de amor. Y tenemos que tener clara ese concepto para no caer en esos movimientos que rechazan la ley y viven el libertinaje. Y por otro lado, en aquellos movimientos legalistas que entienden que la ley es algo que se debe de cumplir a cabalidad, y no es así, estamos en el pacto de la gracia. Pero ellos tenían que entender que en la ley podían ver reflejado el carácter de quién era Dios. Segundo, era un pacto por la santidad. Esa santidad implicaba la separación. No podían dar sus hijas a personas de otros pueblos, ni viceversa. Ya platicamos que esa práctica implicaba alianzas comerciales, implicaba seguridad, porque la persona de otro pueblo que supiera que su hija vivía en mi casa no vendría a saquear mi casa, entonces eso me da más seguridad. Habían muchas ventajas económicas y también, obviamente, puede que algunos de sus hijos dijeran como algunas personas en el Antiguo Testamento: las mujeres de aquí no me atraen, prefiero las mujeres del otro lado. En esa época los matrimonios eran arreglados primordialmente por los padres, pero sí vemos en la antigüedad muchos chicos y chicas o jóvenes que sentían palpitar por la gente del otro lado. Sansón es un ejemplo de eso. Y ahí viene un jalón de orejas fuerte para los jóvenes. Es muy fácil sentirse tentado, sentir que el corazón late por personas que no siguen los caminos del Señor. Por eso es que tú también tienes que estar como parte de este pacto, para recordar la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque si tú aceptas ceder a ese matrimonio, esa persona está condenada. No la amas a ella, no lo amas a él, no amas a esa persona que no es converso. Es más, lo que hay en ti es todo menos amor. Lo que hay en ti es amor de tus deseos, de tus apetitos. Eso es lo que hay. Porque si verdaderamente hubiera amor de ti hacia esa otra persona, habría un deseo por alcanzar a esa persona y ser esperanza para esa persona. Y con el corazón en medio, es muy difícil que una persona verdadera y sinceramente y genuinamente busque al Señor. Y lo mismo pasaba aquí. Si el pueblo de Israel quería ser sal y luz para las otras naciones, no hay que pensar en este caso esto como algo exclusivista, es que Dios no quería a los que no eran de su pueblo. No, el pueblo tenía que ser santo para que así pudiese ser luz a los demás pueblos. Lo mismo ocurre acá. Por eso es que debían de ser santos. Porque la santidad del gran nombre de Dios no había sido manifestado a otros pueblos por su pecado. Y ahí hago la pregunta: nosotros debemos de vigilar
nuestro compromiso al Señor, porque si Guatemala no ha conocido la santidad y el gran nombre de nuestro Dios, ha sido porque aquellos que debíamos de haber mostrado esa santidad y ese gran nombre no lo hemos mostrado. Es porque su nombre no ha podido brillar en su pueblo. Cuando se nos dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, no se refiere a un dualismo espiritualista. Es que quiero ser espiritual. No. No es un separarse para no pertenecer. Debemos amar la creación, debemos amar a nuestro prójimo, sea cristiano o no. Pero no debemos amar al espíritu del mundo. La vanidad de la vida cerrada a Dios, la que ignora la muerte, la que ahoga la idea de una vida resucitada, la que capitula ante la opinión del mundo cuando nosotros sabemos que tenemos la verdad de Cristo, la que pregunta qué dice la sociedad en lugar de preguntar qué dice Dios. Si no se vigila ese pacto por la santidad, no podemos ser luz y sal en nuestro mundo. El primer punto es un pacto por guardar la ley. El segundo es un pacto por la santidad. El tercero era un pacto para santificar el sábado. El sábado era poderosísimo. ¿Qué implicaba el sábado? El sábado implicaba que al igual que Dios había descansado el día séptimo, el pueblo debía mostrar que ellos eran imagen de Dios, que no habían sido hechos para trabajar, que el valor de su vida residía en ser imago Dei, imagen de Dios, no en cuánto dinero poseía, no en cuánto trabajaba. Ese guardar el día séptimo era algo sumamente importante. Ellos habían sido creados con un propósito y el trabajo no debía de ser el centro de su vida, ni ocupar un sitio que no debía tener. ¿Qué lugar ocupa el trabajo en mi vida? ¿Qué lugar ocupa el trabajo en tu vida? Si el trabajo ocupa el lugar central, primordial en mis pensamientos, el Señor me invita a renovar ese compromiso con Él. Y por mucho tiempo lo que el pueblo hacía es, el sábado no vendo, pero sí compro. Y acá dice, ni comprar ni vender. Podemos ver los pasajes contextuales a esto en Éxodo 23, 10, 11, Deuteronomio 15, 1 al 11. Pero no solo eso, el guardar el sábado tenía una implicación escatológica. Nos hablaba de ese sábado de reposo, de gracia y de reconciliación perfecta que vendría con el sacrificio de Cristo. Este sábado se conecta con el hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Como cuarto punto vemos un pacto por la creación de Dios. Dice el versículo 31. También renunciaremos a las cosechas del año séptimo y a la exigencia de toda deuda. Cuando decimos danos el pan nuestro de cada día, requiere una fe especial decir, Señor, este 10%, esa cantidad que yo he determinado con mi familia que te entregaremos a ti, es tuya. Danos el pan nuestro de cada día, y aunque necesitaría este dinero, ya sea para saldar alguna deuda, para aumentar algún ahorro, para proveer para esta o tal o cual reparación de mi hogar, Señor, yo confío en ti. Dame el pan nuestro de cada día. En el caso de ellos,
no solamente se reflejaba en los diezmos, sino que también toda tierra debía dejarse descansar en el 7º año. No debían de recoger ni cosechar. Y esto era difícil. Esto era difícil. Leemos en Éxodo 23. Dice el versículo 11, desde el 10 leo. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su producto, pero el 7º año la dejarás descansar sin cultivar, para que coman los pobres de tu pueblo y que ellos dejen, y de lo que ellos dejen coman los animales del campo. Lo mismo harás con tu viña y con tu olivar. 6 días trabajarás, pero el 7º día dejarás de trabajar, para que descansen tu buey y tu asno, para que el hijo de tu sierva y así como el extranjero renueven sus fuerzas. Ahora, son pasajes que resonan mucho en nuestra mente, cada vez más consciente del daño que estamos haciendo con nuestro planeta. Pero tristemente es muy difícil que haya esperanza para nuestro planeta cuando todos nosotros tenemos dentro de nuestro corazón el miedo a la muerte y al no ser, el miedo al fracaso y el miedo a la pobreza. Y entonces, cuando yo tengo miedo a que mi empresa pierda en contra de la empresa de a la par, entonces yo buscaré extraer más recursos, y si tengo que contaminar algún río lo haré, porque tengo que ganarle a esta otra empresa. Es una guerra. La única manera que haya paz para nuestro planeta es cuando haya paz en nuestros corazones y haya fe en nuestros corazones hacia Dios. Si no, lo que hacemos es maquillar los problemas. Nuestro mundo no conocerá paz hasta que todos nosotros no tengamos primero fe en el Dios que provee. Imagínense, hasta las bestias del campo, los tacuacines que van ahí por las noches, ellos debían de poder comer, dice Dios, de aquel campo. Y el pobre y el necesitado también tomar de ese campo. Y si tú tienes fe en mí, yo te voy a proveer el 6º año para que produzca el doble. Eso requiere mucha fe, mucha fe. Este era un pacto por la creación del Señor. Y lo mismo tenemos que entender y hacer nosotros. Somos responsables y administradores de este planeta. Pero hasta que no haya fe en Dios, confianza en ese Dios que provee, yo no voy a poder pagarle a mi empleado como debería. Buscaré pagarle lo menos que sea necesario, y si es posible no pagarle sus prestaciones, y si es posible ahorrarme su bono y su aguinaldo, lo voy a hacer. Porque necesito producir más que mi competencia. Y porque necesito sobrevivir en este mundo laboral. Se requiere fe. Se requiere fe. Y esto se conecta con lo siguiente: un pacto por la justicia y la esperanza al pobre. Decía ya esta sección: renunciamos a las cosechas del año 7º y a la exigencia de toda deuda. Si alguien se endeudaba al 7º año, se tendría que perdonar la deuda. El año del jubileo, si alguien vendía su tierra, esa tierra no se podía vender en perpetuidad, yo la tenía que regresar. Habla de la misericordia, del cuidado al prójimo. Era un pacto por la justicia y esperanza al pobre. Entonces vemos estos 5 elementos, y de ahí teníamos los siguientes 3 elementos. Era un pacto por la casa de Dios, por proveer para la casa de Dios. Anteriormente había la labor de proveer por leña, era de un grupo de personas, pero a muchos de ellos no haber regresado se asignó la tarea a todos. Y esto se volvió algo que con el tiempo, incluso Flavio Josefo, pasando muchos años después, habla que era una práctica constante. Dice el versículo 32, además nos imponemos la obligación de contribuir con 1/3 de un ciclo, anteriormente era un medio ciclo, del año para el servicio de la casa de nuestro Dios, para los panes de la proposición y la ofrenda continua de cereal.
para el holocausto continuo, los días de reposo, las lunas nuevas y las fiestas señaladas, para las cosas sagradas, para las ofrendas y por el pecado y para hacer expiación por Israel y para toda la obra de la casa de nuestro Dios. Ahora, esto es una carga económica fuerte. El compromiso de ellos incluso fue más allá. En la ley no se pedía primicias de los árboles que tuvieran en su casa. Ellos deciden hacerlo, dice el versículo 33. Asimismo echamos suertes para la provisión de madera entre los sacerdotes y los levitas y el pueblo, para que traigan a la casa de nuestro Dios conforme a nuestras casas paternas en los tiempos fijados cada año, para quemar sobre el altar del Señor nuestro Dios, como está escrito en la ley, lo que mencionaba de la madera. 35. Además nos hemos propuesto traer cada año los primeros frutos de nuestra tierra y los primeros frutos de todo árbol a la casa del Señor. Los frutos del árbol no era un mandato, pero ellos deciden incluso mostrar eso, los frutos. Tengo un árbol de frutal en mi casa. Señor, esos primeros frutos del año te corresponden a ti. 36. Y traer a la casa de nuestro Dios los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley. Los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas son para los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Si usted viviera si usted fuera parte del pueblo de Israel, cada primogénito suyo le pertenece a Dios. Dios lo compró. En la Pascua, Él redimió a cada primogénito de Israel. Los egipcios murieron, los de Israel sobrevivieron. Por ende, cada primogénito le pertenece a Dios. Éxodo 34, 19 al 21. Podemos ir a Éxodo de vuelta para atrás. (19 al 21). Leo. Todo primer nacido me pertenece, de todo ganado tuyo. Y el primer nacido de vaca y de oveja que sea macho, redimirás con una oveja el primer nacido de asno, y si no lo redimes, quebrarás su cuello. Redimirás a todo primogénito de tus hijos. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Todo primogénito le pertenecía a Dios. Por ende, cada primogénito de un hogar debía de ser redimido, y había una ofrenda especial para redimir al primogénito. Pero primer cosecha le pertenece. Primero del ganado le pertenece a Dios. Y yo me pongo a pensar cuántas veces se nos da un negocio, se nos da un aumento, y el primer pago de ese aumento, invito a la familia. Familia, me dieron una promoción, vamos a celebrar en mi casa. Vamos a Pizza Hut. Vamos a la estancia, dijo el que lo promovieron para CEO de la empresa. Yo pago, porque ahora soy el director ejecutivo de la empresa. Es una acción muy bonita, muy noble, invitar a los padres es una acción muy bonita, muy noble, muy leal. Yo me pregunto cuántas veces, Señor, este aumento que me dieron es tuyo, la primicia. Señor, las primeras ganancias de mi empresa son tuyas. Es mi primicia. Le pertenecían a Dios las primicias. Le pertenecían los primogénitos. Y dice en el versículo 37, también traeremos las primicias de nuestra harina y nuestras ofrendas del fruto de todo árbol, del vino nuevo y del aceite para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestras cosechas a los levitas, porque los levitas son los que reciben los diezmos de todas las ciudades donde trabajamos. Y de ahí hacen un pacto por la transparencia. Tanto sacerdotes debían de estar presentes y levitas presentes cuando ellos entregasen, para que por un lado el pueblo no le diera menos a los levitas, no engañara, no estafara a los levitas, pero también para que los levitas, como lo hicieron los hijos de Elí, no estafaran al pueblo. Y en lugar de la ofrenda que iba a ser quemada, véngase la ofrenda, este carnero se ve rico, me lo como. No, para que también los levitas fueran responsables. Dice, y un sacerdote hijo de Aarón estará con los levitas cuando los levitas reciban los diezmos.
Y los levitas llevarán la 10ª parte de los diezmos a la casa de nuestro Dios, a las cámaras del almacén, porque los israelitas y los hijos de Leví llevan la contribución del cereal, del vino nuevo y del aceite a las cámaras. Allí están los utensilios del santuario, los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. Así no descuidaremos la casa de nuestro Dios. Había una provisión para la casa de Dios. De nuevo, me veo en el atrevimiento de hacer un paralelismo aquí. La ofrenda para el funcionamiento de Centro Bíblico El Camino, de la iglesia local. También una ofrenda para los sacerdotes, para que ellos, a los pastores, a nuestros misioneros, para que ellos puedan seguir cumpliendo fielmente su tarea de proclamar al Señor a las naciones. Las primicias. Todo eso porque ellos reconocían que el que daba y al que le pertenecía todo era el Señor. Aquellos que deciden no obedecer. Deuteronomio 28, 47 al 48. Se mencionaba algo interesante. Por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con tu gozo de corazón, cuando tenías la abundancia de todas las cosas, servirás a tus enemigos, los cuales el Señor enviará contra ti en hambre, en sed, en desnudez y en escasez de todas las cosas. Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta que te hayas destruido. El que no obedece a Dios es destruido. Y le voy a decir cómo. Por sus propias ambiciones, por su avaricia. Porque el que no es capaz de abrirse ante ese Dios de la fe es destruido por la angustia del mañana. Porque tratará mal al prójimo, porque buscará en el prójimo a alguien para usar como palanca para mis propios beneficios. No podrá dar ni ser generoso con sus hijos. No podrá dar ni ser generoso con su familia. Será destruido por su propio dinero. Será destruido y vivirá miserablemente y será un infierno cada uno de sus días. Esa es la opción. Por eso ellos sabían que debían de dar ese paso de fe al Señor. Era un pacto por la transparencia. Ahora, ¿cómo puede todos estos pactos, esta renovación hablarnos a nosotros que sabemos que vivimos en el nuevo pacto? Esto no se trata de un volver a las leyes del Antiguo Testamento, sino del nuevo pacto, de aquel que pondría las leyes en nuestro corazón, las leyes de Dios en nuestro corazón. Y esto nos recuerda a la constante de la Biblia, un Dios fiel y un pueblo que es llamado constantemente al arrepentimiento. A ese buscadme y viviréis. Ese llamamiento constante de volvernos a Dios. Y saben, cuando pensaba en estos primogénitos que le pertenecían a Dios, varios pasajes me llamaban la atención. Números 3, versículo 13 dice: he tomado de los levitas entre los israelitas en lugar de todos los primogénitos que se abren el seno materno. Los levitas serán míos, porque todo mío es todo primogénito. El día que herí a todos los primogénitos de la tierra de Egipto los consagré para mí a todos los primogénitos. Él los había comprado por la sangre del Cordero de la Pascua. Le pertenecían a Él. Y me venía a la mente Primera de Corintios, en el capítulo 6 y versículo 20. A veces cuando vemos estos llamados, decimos: Señor, pero mis recursos, Señor, pero mi futuro, esta relación que tengo con mi novio, mi novia, Señor. Dice 1 Corintios 6, 20. Porque han sido comprados por un precio.
Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. El pacto nuevo de la gracia de Dios es distinto, pero también es superior y es mucho más exigente. Todos hemos sido comprados, todos somos siervos, todos somos esclavos del Señor. Hemos muerto, por eso dice en Mateo que si alguien quiere ser su discípulo, niéguese, muera a sí mismo, tome su cruz y sígale. Hemos sido comprados por un precio. Nuestra meta ahora es clara. A diferencia del pueblo de Israel, nosotros tenemos la meta de ir a ser discípulos. Por ende, nuestras ofrendas y nuestros diezmos se entiende que es parte de este compromiso de alcanzar a otros. Nuestra comunidad es diferente, no es un pueblo con una etnia específica, es una iglesia. Nuestro templo también es distinto. Tenemos un hogar de 4 paredes acá, pero verdaderamente sabemos que el lugar santo y santísimo al cual antes no teníamos acceso ahora ha sido abierto por el trono de la gracia. Nuestro sumo sacerdote es distinto. Dicen Hebreos, el anterior solo podía entrar unas cuantas veces al año. Jesús tiene acceso y es nuestro sacerdote en el trono de la gracia. Nuestro pacto es distinto, es uno de la gracia. Hemos sido comprados por el precio más alto. Y hoy hago la pregunta entonces: si como cristianos hemos sido llamados para andar tras los pasos de Jesús, para seguir sus pisadas, como dice Pedro, ¿cuál será nuestro compromiso? El pueblo de Israel, después de haber sido confrontados por su pecado y por su terquedad una y otra vez, decide hacer un compromiso, un pacto, renovar su compromiso. Y si los signos y los síntomas nos hablan de una realidad, si no nos consideramos individualmente como alguien que sigue en su primer amor, el Señor nos invita a renovar ese compromiso, a renovar el pacto, a reconocer al Dios como el único Señor y no las riquezas. ¿Qué paso práctico podrías tomar? Tal vez hoy el Señor mueva tu corazón. Puedes escribirlo en tu teléfono, puedes escribirlo en tu agenda. Señor, tal vez llegando a tu casa, oras y lo encomiendas al Señor. Señor, yo seré fiel con mis finanzas. Todos los viernes a tal hora arreglaré mis finanzas, veré las cuentas, proyectaré las finanzas y seré fiel para apartar esto para el Señor. Señor, estas primicias, todas las primicias que vengan en adelante de este trabajo, yo te las quiero dar a ti. Señor, a partir de hoy le quiero enseñar a mis hijos a administrar bien sus recursos para que puedan ser fieles administradores de su tiempo y sus recursos para tu gloria. Debemos reconocer a Dios como el único Señor, no las riquezas. Por ende, Señor, dejaré de seguir aquellas cuentas en redes sociales que maquillan al éxito como fama, dinero, posesiones, viajes. Y seguiré aquellas cuentas que coloquen a lo que tú amas y lo que tú deseas como algo de valor. Aquellos que sirven al prójimo, aquellos que te buscan. 1, debemos reconocer a Dios como el único Señor, no las riquezas. 2, debemos comprometernos con el reino de esperanza en el mundo, reino de justicia, un reino de fe. Señor, a partir de hoy con mi familia tomaré un día a la semana para tener con mis hijos y con mi esposa un tiempo devocional, o diario, como usted lo quiera hacer. Señor, para ser santo y conocer de tu palabra quiero memorizar. Dedicaré este día o dedicaré este tiempo para memorizar. ¿Qué paso práctico va a tomar usted? No podemos quedarnos en el Señor, quiero entregarme a ti. Sí, pero ¿cómo? 3, debemos decir signo de esperanza del reino de justicia.
Señor, aunque yo podría quitarle este dinero a mis empleados, no lo voy a hacer y se los voy a dar porque sé que lo necesitan. Señor, seré cuidadoso con mis recursos, cuidaré del agua, de la energía, seré eficiente con lo que hago, cuidaré a mis animales, cuidaré a la tierra, porque eso habla del Dios que nos ha hecho mayordomos de nuestros recursos, reino de justicia. Señor, levantaré mi voz por aquel que sufre, levantaré mi voz contra la injusticia de un país que tristemente piensa que por estar plantados en la esfera política somos más cristianos. Señor, me comprometeré con la proclamación de tu reino, proveyendo para tu iglesia, proveyendo para tus pastores, proveyendo para tus misioneros. Reconocer a Dios como el único Señor y no las riquezas, comprometernos con el reino de esperanza en el mundo, signo de esperanza en el reino de justicia, y comprometidos con la proclamación del reino. ¿Qué pasos prácticos tomarás para hacerlo? Y hoy queremos invitarle a ponerse de pie. Y este domingo vamos a hacer algo diferente con el tiempo de las ofrendas. Así como el pueblo de Israel ofrendaba, nosotros tenemos la oportunidad de decir: Dios, aquí está un signo. Entonces le voy a pedir que, ya sea tomando su billetera o tomando el dinero que Dios ha puesto en su corazón a ofrendar, me acompañe en una oración. Señor, aquí en mis manos están estas ofrendas, está este diezmo, está esto que has puesto en mi corazón a entregar. Yo reconozco, Dios, que la inflación nos ha golpeado. Es posible que también falta de trabajo, falta de oportunidades. Pero en este gesto de dar este dinero, de entregar estos recursos, Señor, estoy reconociendo que tú eres el proveedor. 1. 2, también estoy reconociendo que soy tu siervo, que no me pertenezco a mí mismo. Este es un acto de proclamación de a quién le pertenece mi vida, mi tiempo y mis recursos. Señor, quiero comprometerme a ser fiel, a reconocer que no puedo servir a Dios y a las riquezas, y a que si no entrego esto en fe, mi vida será un infierno, corrompida y consumida por la avaricia, por el deseo desmedido y sin paz. Entrego estos recursos como señal de ese pacto renovado, Señor, para tu gloria. Amén. Mientras le pido a mis hermanos mujeres que puedan recoger la ofrenda, quiero pedirle que con los ojos cerrados me acompañe en este pasaje que ya hemos escuchado muchas veces de nuestro Señor Jesucristo en Mateo. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbe destruyen, donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa?
Miren las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Pero les digo que Salomón en toda su gloria, ni Salomón se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Y después de haber recordado tener en nuestro corazón la renovación del pacto con nuestras finanzas, también quiero invitarte a que renovemos nuestro pacto al Señor, primeramente como individuos. Si el Señor te ha redarguido y te ha dicho: esto que haces no refleja mi santidad, en esto que haces has permitido que el pecado entre en tu vida y por ende vives en dolor, encerrado en egoísmo, en amargura, en odio, en pecado, comprométete hoy a dejarlo. Comprométete hoy por la santidad. Renueva ese pacto, primeramente por la santidad, un pacto en el cual queremos caminar en las pisadas de Jesús. Decíamos primeramente un pacto para guardar su ley. Nosotros ahora podemos no solamente guardar la ley, es la ley mayor todavía, la de Jesús, seguir sus pisadas, camino al Gólgota, cargar nuestra cruz. Un pacto por seguir las pisadas de Jesús, un pacto por la santidad, un pacto para santificar mi vida como imagen de Dios, un pacto por la creación de Dios y un pacto por la justicia como individuo. Pero ahora también quiero pedirte que si tienes al lado a tu esposa, esposo, hijo, hija, pongas tu mano sobre esa persona y digamos, como núcleo familiar queremos renovar ese pacto con el Señor. Queremos ser signo de esperanza en un mundo necesitado. Señor, queremos renovar ese pacto. Padre, como núcleo familiar y como persona, queremos renovar nuestro pacto por la santidad, por caminar en tus pisadas, por santificar nuestra vida como imagen de Dios. Y Señor, también, y ahora le pido que abrace a la persona que es de hermano, hermana de Centro Bíblico El Camino. Ahora, Señor, como iglesia, como familia más extendida, como Centro Bíblico El Camino, queremos renovar nuestro pacto. Nos has mostrado y nos has redarguido muchas veces de nuestro pecado. Queremos renovar ese pacto, Señor. Muéstranos como iglesia qué acciones prácticas, puntuales y específicas debemos de cumplir, tal y como lo hizo el pueblo de Israel para cumplir tu pacto. Tú, Señor, tú nos has comprado. Señor,
Nuestro sacrificio y nuestra alabanza a ti es lo menos que podemos dar. Tú eras desde el principio, tú eres la eternidad. Tú nos has comprado y nos has redimido, Señor. Lo único que nos queda es ofrecerte nuestra vida que tú has comprado en adoración. Y así renovado, Señor, pedimos, ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a cumplir con nuestro compromiso de seguir las pisadas del Maestro. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.